¿Qué tienen en común una infancia marcada por el bullying, un nombre inspirado en un asesino en serie y uno de los espectáculos más polémicos de la historia del rock? La respuesta: Marilyn Manson, el hombre que hizo del caos su bandera y del escándalo su legado. Brian Hugh Warner, mejor conocido mundialmente como Marilyn Manson, no siempre fue el personaje extravagante, controversial y oscuro que se convirtió en un ícono del rock alternativo. Nacido el 5 de enero de 1969 en la tranquila ciudad de Canton, Ohio, Warner creció en un entorno profundamente marcado por las normas tradicionales y un sistema de creencias conservador. Desde una edad temprana, estuvo expuesto a una estricta educación religiosa en una escuela cristiana que él mismo describió más tarde como sofocante e intransigente, un lugar donde las preguntas no eran bienvenidas y la conformidad era la regla. Estas experiencias tempranas sembraron en él una sensación de rebeldía latente, así como una curiosidad por todo aquello que estaba más allá de las estrictas normas sociales impuestas. Ese periodo formativo de su vida sería decisivo para la construcción del personaje que eventualmente revolucionaría la música y la cultura pop. Warner creció enfrentando una constante lucha interna contra las expectativas sociales y las rígidas estructuras religiosas que parecían intentar moldearlo a toda costa. Sin embargo, en medio de ese conflicto, comenzó a desarrollar una intensa pasión por la música y el arte, sumergiéndose en todo aquello que desafiaba las normas convencionales. Su fascinación por lo macabro, lo oscuro y lo provocador se convirtió en una forma de resistencia y autoexpresión. Años más tarde, en un acto de rebeldía y profunda simbología, adoptaría el nombre artístico Marilyn Manson, una combinación del ícono de la belleza clásica Marilyn Monroe y el notorio asesino en serie Charles Manson. Este contraste representaba no solo la dualidad inherente entre el glamour y el horror, sino también una crítica mordaz a la obsesión de la cultura americana por los ídolos y los villanos. En 1989 surgió lo que sería el inicio de su carrera musical con la banda Marilyn Manson and the Spooky Kids. Desde sus primeros pasos, este grupo demostró que no estaba dispuesto a seguir las reglas del juego. Su propuesta artística, que combinaba letras profundamente provocadoras, imágenes visuales impactantes y una puesta en escena teatral que desafiaba todas las convenciones, los llevó rápidamente al centro de atención. La banda no solo capturó la imaginación del público, sino que también despertó una controversia que ayudó a consolidar su lugar como uno de los proyectos musicales más únicos y polarizantes de su época. El primer álbum de Marilyn Manson, Portrait of an American Family, no solo marcó el inicio de su carrera discográfica, sino que también se convirtió en un manifiesto de rebeldía contra las normas establecidas en la sociedad estadounidense. Este disco, producido por Trent Reznor, el influyente líder de Nine Inch Nails, logró captar la atención de críticos y oyentes gracias a su explosiva mezcla de rock industrial, letras cargadas de un nihilismo feroz y una estética visual que resultaba tan perturbadora como cautivadora. Desde el principio, el álbum dejó claro que Marilyn Manson no sería simplemente otra banda de rock, sería una fuerza disruptiva en la cultura pop. El impacto del disco fue inmediato y en muchos casos incendiario. Canciones como Get Your Gun y Cake and Sodomy no solo se destacaron por sus ritmos poderosos y provocadores, sino que también se interpretaron como una burla directa y descarada hacia los valores conservadores que dominaban gran parte del panorama cultural estadounidense en aquel momento. Estos temas tocaron fibras sensibles en una sociedad acostumbrada a evitar conversaciones sobre sus propios demonios, y el resultado fue un furor mediático que ayudó a cimentar la reputación de Marilyn Manson como un enemigo público para los sectores más tradicionalistas. Sin embargo, lo que realmente catapultó a Marilyn Manson al estrellato no fue únicamente la música, sino su capacidad magistral para transformar la controversia en una herramienta de marketing inigualable. Las protestas religiosas frente a sus conciertos, los sermones enfurecidos de líderes eclesiásticos y las constantes acusaciones de adoración al diablo que enfrentaba, lejos de perjudicarlo, parecían alimentar aún más el interés público. Cada ataque de sus detractores solo servía para aumentar su notoriedad, atrayendo a más seguidores que veían en su música y su mensaje una forma de rebelión contra la hipocresía y las imposiciones morales de la época. El verdadero momento de explosión en la carrera de Marilyn Manson llegó con Antichrist Superstar,
el álbum que consolidó su estatus como una de las figuras más controversiales y emblemáticas de la música de los años 90. Este disco, considerado por muchos críticos y fans como su obra maestra, no fue simplemente un conjunto de canciones, sino un manifiesto de rebelión contra las instituciones, las normas sociales y las expectativas impuestas. Cada pista parecía un grito de guerra, una provocación directa que resonaba profundamente en aquellos que se sentían marginados o sofocados por una sociedad que exigía conformidad. Canciones como The Beautiful People y Tourniquet no solo escandalizaron con sus letras provocadoras y sus impactantes videoclips, sino que también se convirtieron en himnos generacionales. The Beautiful People, con su potente riff de guitarra y su mensaje cargado de crítica hacia la superficialidad y la obsesión por la perfección, se erigió como un símbolo de resistencia para una generación que buscaba autenticidad. Por otro lado, Tourniquet, con su atmósfera oscura y emocional, ofrecía una ventana a la vulnerabilidad detrás de la máscara de provocación que Manson proyectaba. Estas canciones no solo consolidaron el sonido único de la banda, sino que también conectaron profundamente con una audiencia que se sentía alienada y buscaba una voz que representara su frustración. La gira que acompañó al álbum, llamada Dead to the World Tour, fue tan impactante como el propio disco. Cada presentación en vivo era un espectáculo teatral cuidadosamente diseñado para desafiar y escandalizar. Durante un concierto en Salt Lake City, Manson protagonizó uno de los momentos más polémicos de su carrera. Rompió una Biblia en el escenario frente a miles de espectadores. Este acto, que provocó una ola de indignación entre grupos religiosos y conservadores, reforzó su imagen como el enemigo público número uno de la moral tradicional estadounidense. Sin embargo, para sus seguidores, este gesto representaba algo mucho más profundo. Simbolizaba un acto de libertad, una declaración de desafío contra las estructuras opresivas que habían intentado silenciar las voces disidentes durante generaciones. El impacto cultural de este álbum y su gira fue enorme. Más allá de las protestas y la controversia, Antichrist Superstar marcó un antes y un después en la música y el arte, desafiando las convenciones y recordándole al mundo que la verdadera revolución artística siempre lleva consigo una buena dosis de incomodidad y provocación. En 1999, el trágico tiroteo en la escuela secundaria de Columbine marcó un punto de inflexión en el panorama cultural y social de Estados Unidos, dejando una herida profunda en la nación y generando un intenso debate sobre la violencia. La influencia de los medios y la música en la juventud. En medio de la búsqueda de culpables, Marilyn Manson fue injustamente señalado como un chivo expiatorio. Los medios de comunicación lo colocaron en el ojo del huracán, acusándolo de ser una influencia negativa en los tiradores debido a sus letras oscuras, su estética transgresora y su postura abiertamente crítica hacia las normas tradicionales. Las imágenes de Manson y su música fueron rápidamente asociadas con la tragedia en los titulares, y figuras públicas aprovecharon el momento para señalarlo como un símbolo de todo lo que estaba mal en la cultura popular de la época. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que los responsables del ataque ni siquiera eran fans de su música, y que las verdaderas causas del tiroteo eran mucho más complejas, relacionadas con problemas sociales, psicológicos y la falta de controles efectivos sobre las armas. A pesar de ello, el daño ya estaba hecho. Manson se convirtió en el blanco de una ola de críticas, censura y boicots que afectaron profundamente su carrera y su vida personal. Se cancelaron conciertos, las tiendas comenzaron a retirar sus discos, y fue sometido a un escrutinio público implacable. Sin embargo, lejos de simplemente defenderse, este período oscuro lo llevó a una profunda reflexión sobre el impacto de su arte y la responsabilidad que conlleva ser un creador en el ojo público. En una entrevista memorable, Manson respondió con una claridad que desarmó a muchos de sus críticos cuando le preguntaron qué le diría a los estudiantes de Columbine si tuviera la oportunidad. No les diría nada. Los escucharía porque eso es lo que nadie hizo. Este comentario se convirtió en un poderoso recordatorio de que más allá de la controversia, el verdadero problema radicaba en la falta de empatía y comprensión hacia los jóvenes. El episodio no solo marcó un desafío en su carrera, sino que también lo empujó a explorar nuevos territorios artísticos y temáticos, transformándolo en una figura aún más compleja y profunda. Aunque la controversia de Columbine dejó cicatrices, también reafirmó la capacidad de Manson para resistir la adversidad y continuar provocando conversaciones que desafían las normas sociales. En respuesta a la creciente controversia que lo rodeaba, Marilyn Manson decidió reinventarse artísticamente con el lanzamiento de Mechanical Animals
en 1998. Este álbum marcó un giro significativo en su carrera, alejándose en parte de la agresividad cruda de sus trabajos anteriores y adoptando una estética glam que rendía homenaje a íconos como David Bowie. En lugar de solo provocar con su imagen y letras, Mechanical Animals exploró temas más introspectivos, envolviéndolos en un sonido más melódico y accesible, aunque aún oscuro y desafiante. El álbum incluyó éxitos como The Dope Show, cuyo video musical presentaba a Manson como una figura andrógina y alienígena, desafiando las normas de género y jugando con las expectativas del público. Esta canción no solo se convirtió en un éxito comercial, sino también en una declaración de su capacidad para evolucionar como artista, adaptándose a nuevos estilos sin perder su esencia transgresora. A pesar de esta reinvención, la transición dividió a algunos de sus seguidores más fieles. Muchos extrañaron la agresividad visceral de álbumes como Antichrist Superstar, mientras que otros abrazaron su capacidad de innovar y mantenerse relevante en un panorama musical cambiante. El éxito de Mechanical Animals consolidó a Marilyn Manson como un verdadero camaleón musical, capaz de reinventarse y mantenerse en el centro de atención sin importar las críticas. Su capacidad para mezclar estilos musicales, fusionando elementos del rock industrial con un sonido glam rock más pulido, demostró su versatilidad y profundidad artística. Sin embargo, la controversia seguía persiguiéndolo, especialmente tras los eventos de Columbine, lo que lo llevó a reflexionar sobre su papel como figura pública en un momento de intenso escrutinio. En el año 2000, Manson lanzó Hollywood, In the Shadow of the Valley of Death, un álbum que marcó su regreso a un estilo más oscuro y provocador, alineándose nuevamente con el tono abrasivo que había definido sus primeros trabajos. Este álbum fue concebido como una respuesta directa al contexto sociopolítico de la época, explorando temas como la fama, la violencia y el arraigado culto a las armas en Estados Unidos. Hollywood no solo fue un álbum musical, sino también un profundo comentario cultural. Las canciones abordaban de manera frontal las tensiones sociales y el morbo mediático que habían surgido tras los eventos de Columbine. Temas como Disposable Teens y The Fight Song capturaron la ira y el descontento de una generación alienada, mientras que el álbum en su conjunto exploraba la relación tóxica entre la obsesión por la fama y el consumo de violencia como entretenimiento. En este contexto, Hollywood resonó profundamente con el público, convirtiéndose en una obra que no solo definió un momento en la carrera de Manson, sino también en la historia de la música alternativa. Este álbum demostró que, a pesar de las adversidades y los ataques constantes, Marilyn Manson era un artista comprometido con desafiar las normas y utilizar su plataforma para provocar conversaciones significativas sobre los problemas más oscuros de la sociedad. En 2003, Marilyn Manson presentó The Golden Age of Grotesque, un álbum que marcó un giro hacia una estética más teatral, inspirada en el cabaret de los años 30 y el surrealismo. Con canciones como Mob Scene y This Is the New Shit, el disco exploró temas de decadencia, libertad artística y rebeldía contra las normas culturales. Este trabajo fue una respuesta a las críticas recibidas tras el tiroteo de Columbine, mostrando un Manson que abrazaba su papel de provocador cultural. La producción del álbum, llena de riffs pegajosos y arreglos grandilocuentes, lo convirtió en una experiencia sonora que reflejaba tanto la opulencia como la oscuridad de su visión artística. 2007, Eat Me, Drink Me. Este disco marcó una etapa más personal e introspectiva en la carrera de Marilyn Manson. Tras una ruptura sentimental y un periodo de crisis emocional, Eat Me, Drink me reflejó un lado más vulnerable del artista. Canciones como Heart-Shaped Glasses, When the Heart Guides the Hand, y Putting Holes in Happiness mostraron una narrativa melancólica y poética, alejándose del enfoque agresivo de sus trabajos anteriores. Musicalmente, el álbum adoptó un estilo más gótico y melódico, con letras que exploraban el dolor, el amor y la redención. Este cambio sorprendió a los fanáticos, mostrando a un Manson dispuesto a reinventarse sin perder su esencia. Con The High End of Love, Marilyn Manson regresó a un sonido más abrasivo y emocionalmente cargado. Este álbum, lanzado tras su reconciliación con el bajista Twiggy Ramírez, exploró temas de desesperación, autodestrucción y desafío. Canciones como Arma, Goddamn, Motherfucking You Done
y Running to the Edge of the World combinaron letras intensas con una producción cruda que resonó entre los fanáticos de su etapa más temprana. Aunque el álbum recibió críticas mixtas, es recordado por su autenticidad y por capturar a Manson en un momento de transición artística y personal. Born Beyond 2012 marcó el regreso de Marilyn Manson a su esencia más provocadora y experimental. Inspirado en la literatura y el cine, el álbum exploró temas de decadencia, poder y resurgimiento. Canciones como No Reflection y Slow Motion ofrecieron una mezcla de rock industrial y atmósferas inquietantes que recordaban sus primeros trabajos. Este disco fue considerado por muchos como un renacimiento artístico, consolidando a Manson como un maestro del espectáculo oscuro y reafirmando su lugar en la escena musical tras algunos años de incertidumbre. Con The Pale Emperor 2015, Manson adoptó una nueva dirección artística, fusionando rock industrial con blues y elementos cinematográficos. Este disco fue elogiado tanto por la crítica como por los fanáticos, gracias a su madurez lírica y su innovador sonido. Canciones como Deep Six y Third Day of a 7-Day Binge mostraron a un Manson más introspectivo, explorando temas como la mortalidad, la espiritualidad y el sacrificio. Este álbum es considerado uno de los puntos más altos de su carrera, destacando por su capacidad para evolucionar y mantenerse relevante en un panorama musical cambiante. Heaven Upside Down 2017 continuó la racha creativa de Marilyn Manson, combinando su característico estilo industrial con letras que desafiaban tanto lo personal como lo político. Canciones como Kill 4 y 610 abordaron temas como el poder, la obsesión y la corrupción, mientras que el álbum en general ofreció una mezcla de agresividad y melancolía. Este trabajo fue un recordatorio de que Manson no solo es un provocador, sino también un narrador que puede captar la esencia de una época. El penúltimo álbum de Marilyn Manson, We Are Chaos 2020, es una obra conceptual que combina introspección con un sonido melódico y cautivador. Producido junto a Shooter Jennings, este disco refleja un lado más reflexivo del artista, con canciones como Don't Chase the Dead y la homónima We Are Chaos, explorando temas como la vulnerabilidad, la humanidad y la necesidad de conexión. En un mundo fragmentado, este álbum muestra a un Manson más maduro, sin dejar de lado su capacidad para sorprender y desafiar, consolidándose como un artista que sigue evolucionando y adaptándose a las demandas de los tiempos modernos. One Assassination, Under God, Chapter 1, es el título del último álbum de Marilyn Manson, lanzado en noviembre de 2024. Después de un paréntesis de 4 años desde su anterior trabajo, Manson regresó con fuerza a la escena musical. El disco mantiene el sonido oscuro y provocativo que caracteriza a Manson, con letras que exploran temas como la religión, la política y la sociedad. Este álbum marca una nueva etapa en la carrera de Manson, tanto por su sonido como por las circunstancias personales que rodearon su creación. Como es habitual en el trabajo de Manson, este álbum no ha estado exento de polémica, generando debates y reacciones encontradas entre sus seguidores y la crítica. Aunque aún no se han revelado colaboraciones oficiales, se rumorea que Manson podría haber trabajado con otros artistas en este álbum. El disco fue producido por un equipo de colaboradores cercanos a Manson, quienes han trabajado con él en proyectos anteriores. El álbum fue lanzado a través de Nuclear Blast Records y está disponible en diferentes formatos físicos y digitales. Puedes encontrar el álbum en las principales plataformas de streaming musical como Spotify, Apple Music y Deezer. También puedes adquirirlo en formato físico en tiendas especializadas y en la página oficial de Nuclear Blast Records. One Assassination, Under God, Chapter 1, es un regreso contundente de Marilyn Manson, un álbum que seguramente dará mucho de qué hablar y que complacerá a sus seguidores más fieles. El contraste entre Marilyn Monroe y Charles Manson no es una elección arbitraria, sino una declaración de intenciones que encapsula la esencia del proyecto artístico de Marilyn Manson. Por un lado, Marilyn Monroe simboliza la belleza, la perfección y el glamour que definieron una era, mientras que Charles Manson representa el horror, el caos y la oscuridad que también acechan en la cultura americana. Esta dicotomía no solo es un juego de palabras, sino una crítica profunda a la obsesión de la sociedad con la creación de íconos y villanos, reflejando cómo Estados Unidos celebra la perfección mientras se alimenta de sus propias tragedias. En el corazón de su nombre yace la pregunta: ¿qué define a un ícono?
el brillo de la fama o la sombra del escándalo. Los conciertos de Marilyn Manson son experiencias inmersivas que llevan el término teatralidad a otro nivel. Cada presentación es una mezcla de arte visual, música y provocación, diseñada para incomodar y fascinar al público al mismo tiempo. Desde disfraces elaborados hasta decorados góticos, cada detalle está meticulosamente planeado para contar una historia o transmitir un mensaje. Durante su infame gira Dead to the World, Manson llevó la provocación al límite, protagonizando actos que muchos consideraron sacrílegos, como romper Biblias en el escenario o simular rituales oscuros. En una ocasión en Jacksonville, Florida, llegó a ser arrestado por comportamiento obsceno, lo que solo añadió a su reputación de artista transgresor. Estos espectáculos no solo son conciertos, sino declaraciones artísticas que desdibujan las líneas entre música, teatro y protesta. Marilyn Manson no se limita a un género o círculo artístico. Su capacidad para colaborar con figuras tan dispares como Eminem, Lady Gaga y Johnny Depp demuestra su versatilidad y su habilidad para moverse entre mundos aparentemente opuestos. Con Eminem, compartió una afinidad por desafiar las normas culturales, mientras que con Lady Gaga, exploró los límites de la moda y el performance. Su amistad con Johnny Depp ha dado lugar a colaboraciones musicales y artísticas que reflejan una conexión más personal, basada en su fascinación compartida por lo oscuro y lo excéntrico. Estas asociaciones no solo han ampliado su alcance artístico, sino que también han solidificado su lugar como una figura que trasciende géneros y culturas, demostrando que la música y el arte son herramientas universales de expresión. Marilyn Manson no es solo un músico, es un ícono cultural cuyo impacto se extiende mucho más allá del rock. Su estética única y su capacidad para romper moldes lo han convertido en una fuente de inspiración para artistas de diversas disciplinas. Diseñadores como Alexander McQueen encontraron en Manson un referente para explorar lo grotesco y lo sublime en sus colecciones, mientras que fotógrafos como David LaChapelle utilizaron su imagen para desafiar las convenciones de la belleza tradicional. Además, su influencia se siente en el cine, donde su estilo visual y su música han servido como referencias en películas y videoclips que buscan capturar esa sensación de inquietud que él personifica. Manson no solo cambió la forma en que se percibe el rock, sino que redefinió lo que significa ser un artista transgresor, influyendo en generaciones de creadores que ven en su obra un llamado a desafiar las normas y abrazar lo diferente. A pesar de las innumerables controversias, las feroces críticas y las constantes reinvenciones, Marilyn Manson permanece como uno de los íconos culturales más duraderos e intrigantes de nuestra era. Su música no solo rompió moldes dentro del rock y el metal industrial, sino que también dejó una marca imborrable en la cultura popular, desafiando las normas preestablecidas y cuestionando las estructuras de poder. Más allá de sus canciones, su estética, caracterizada por una mezcla inquietante de glamour, oscuridad y teatralidad, sigue inspirando a artistas, diseñadores y creadores de todo el mundo. Manson no solo evolucionó con el tiempo, sino que también desafió continuamente las expectativas, manteniéndose siempre fiel a su esencia provocadora y transgresora. Para las nuevas generaciones, Marilyn Manson no es solo un artista, es un símbolo de resistencia contra la conformidad y un recordatorio de que la autenticidad tiene un precio, pero también un gran poder. En un mundo que constantemente intenta encasillar a las personas, Manson representa la libertad de expresarse sin miedo a las repercusiones, aunque eso signifique convertirse en un blanco fácil para las críticas. En sus propias palabras, la gente me ve como un villano porque tengo el coraje de decir y hacer lo que otros solo sueñan. Este comentario encapsula su espíritu indomable, su habilidad para enfrentar a sus detractores y su deseo de provocar conversaciones incómodas, pero necesarias. Esa valentía, que muchos interpretan como arrogancia, lo ha convertido en una figura polarizadora, amado por sus seguidores por su honestidad brutal y su creatividad ilimitada, pero odiado por quienes ven en él una amenaza al orden establecido. Hoy en día, Marilyn Manson es mucho más que un músico o un artista visual. Es un símbolo de la rebeldía y la individualidad, una figura que ha trascendido su propio arte para convertirse en un ícono de autenticidad. Su legado no solo está en los discos, sino también en la conversación cultural que sigue inspirando, recordándonos que ser auténtico y desafiar las normas no solo es valiente,
sino esencial para evolucionar como sociedad. Marilyn Manson no es solo un artista. Es un fenómeno que trasciende la música para convertirse en un símbolo cultural. Desde sus letras provocadoras, cargadas de crítica social y existencialismo, hasta sus espectáculos inolvidables, donde cada detalle está diseñado para impactar y desafiar, Manson ha dejado una marca indeleble en la historia del rock. Su capacidad para reinventarse, adaptarse a los tiempos y seguir siendo relevante demuestra su talento innato para mantenerse en el centro del debate artístico y cultural. Aunque para algunos es el epítome del villano moderno, una figura que desafía las normas con descaro y se deleita en la controversia, para otros es un salvador del arte transgresor, un faro de autenticidad en un mundo que muchas veces premia la mediocridad y la conformidad. Su legado es complejo, lleno de luces y sombras, pero innegablemente poderoso. Una cosa es segura: nadie puede ignorarlo. Su influencia va más allá de la música, tocando áreas como la moda, el cine y el arte visual, dejando una huella que sigue inspirando y dividiendo opiniones. Es un genio incomprendido, un provocador necesario o simplemente un producto de su tiempo. Déjalo en los comentarios y no olvides seguir explorando con nosotros las historias fascinantes detrás de los íconos que redefinieron la música y cambiaron la forma en que entendemos el arte.